Cordial saludo a todos, sean bienvenidos a nuestro Thursday Science Seminar número 42. Está titulado Algunos invariantes de grupos fundamentales de tres variedades. Nos acompaña el profesor Jorge Sánchez, quien estudió licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Posteriormente hizo sus estudios de maestría y doctorado en el posgrado conjunto en ciencias matemáticas de la UNAM UMSENEH. Después del doctorado realizó una estancia postdoctoral en la UNAM Cuernavaca y en la Ohio State University. Desde enero de 2020 es profesor tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus áreas de especialidad es la topología algebraica y la teoría geométrica de grupos. Profesor, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este ciclo de seminarios. A usted bienvenido. Le recordamos también al público la modalidad. Primero el profesor va a dar su charla y al final ustedes tienen la libertad de realizar preguntas a través del chat. Sin más preámbulos, profesor, muchísimas gracias nuevamente por estar acá y le cedo completamente la palabra. Sí, muchas gracias. De verdad que muchas gracias por la invitación. Gracias a los organizadores, muy en particular a Ismael, que pues fue el que me contactó después de varios años de no vernos. Nos conocimos allá justamente en Morelia cuando estábamos haciendo el posgrado. Y pues siempre es un gusto, ¿no? Es un gusto volver a encontrarse con viejos amigos. Entonces, bueno, de verdad estoy súper contento porque, bueno, tengo que decirlo antes de comenzar mi charla. Yo soy una persona bastante cercana con Colombia. Yo soy mexicano, trabajo aquí en México, pero de hecho tengo a tres coautores colombianos. O sea, he escrito artículos con tres colombianos diferentes y con uno de ellos he escrito 5 artículos. Entonces, de verdad, yo creo que la matemática colombiana ha aportado muchísimo, en particular a mi matemática, ¿no? A la que yo hago, la que hacemos juntos, ¿no? Entonces, pues de verdad que me da muchísimo gusto estar aquí en la Universidad de la Costa, en Colombia en particular. Bueno, entonces voy a empezar a hablar de esto. Voy a hacer, en esta charla, la traté de hacer como justamente lo más, para que sea para un amplio, público amplio dentro de la gente que estudia matemáticas, ojalá que esté adecuada para el seminario. Y no voy a dar tantas definiciones así como súper formales, sino más bien lo que voy a hacer es mucho tratar de dar la idea de cómo se piensa en tres variedades, o sea, cómo se ve el mundo de las tres variedades, y sobre todo lo voy a hacer como con dibujos, algunos diagramitas, pero pues no voy a meterme como en detalles tan formales, y voy a comenzar. Bueno, entonces primero que nada, ¿qué es una variedad? ¿Sí? Porque el título dice algunos invariantes de grupos de tres variedades. Entonces voy a empezar hablando de qué es una variedad. Bueno, una variedad es un espacio topológico o una cosa, un ente geométrico, si quieren pensarlo así, que es localmente plano. Ahorita voy a hablar bien de qué se trata eso. Y pues una variedad siempre va a tener dimensión. Va a tener dimensión, por ejemplo, 1, 2 o 3 o 4, y yo me voy a concentrar en dimensión 3, pero voy a hablar de dimensión sobre todo 1 y 2 para después decir por qué la dimensión 3 es tan particular. Entonces, bueno, voy a comenzar con la definición de qué es una variedad. Y bueno, lo que sucede es que una variedad, pues de dimensión n, justamente, n es un natural, es un espacio topológico. Si eso no les suena, ahorita les voy a dar como algunos ejemplos para tener algo en mente. Eso no es importante. Y lo otro que voy a decir es, perdón, aquí esto todavía no iba. Es un espacio topológico. Esas son cosas técnicas, ¿no? Es Hausdorff, segundo numerable, va de nuevo. Si eso no le suena, no hay ningún problema. Tal que, pues, lo que sucede es que todo punto tiene una vecindad que es homeomorfa, a Rn. ¿Sí? Entonces la idea es más o menos como sigue. Yo tengo mi objeto geométrico, topológico, lo que sea aquí. Esto es lo que quiero que sea una variedad. Y entonces lo que estoy diciendo es que para todo punto X, pues va a existir alguna vecindad, algo aquí rodeándolo, ¿sí? De manera que esto se vea exactamente igual que alguna región de Rn, concretamente un abierto de Rn o un disco de Rn. Aquí digo homomorfo Rn, la verdad es que es equivalente. Pero entonces esto, digamos, lo que pueden ustedes pensar, así para tener nada más una idea fija en la cabeza, es, por ejemplo, el círculo es una variedad de dimensión 1, ¿verdad? Porque si ustedes se paran en algún punto, ¿sí? Y ustedes hacen así como chiquititos, como una hormiga, y se fijan en lo que ustedes ven a su alrededor, pues la verdad es que se va a ver muy plano, o sea, se va a ver prácticamente como
como la recta real. Entonces, a eso se refiere la definición de variedad. Es un objeto geométrico como la esfera, como la circunferencia, por ejemplo, que siempre que yo me paro en un punto, alrededor del punto, todo se ve muy plano, ¿no? Muy bonito. O, por ejemplo, como la esfera. Justamente la esfera es un buen ejemplo porque pues, nosotros vivimos en una esfera, en el planeta Tierra, digamos, grosso modo, ¿sí? Y pues es muy, muy famoso esta creencia que tenían los europeos de aquel entonces, que la Tierra era plana. Y justamente ellos creían eso porque pues uno cuando está parado en la Tierra, la esfera en la que vivimos es tan grande que lo que veían ellos alrededor pues era algo plano. Entonces a eso se refiere el concepto de variedad, ¿sí? Y por ejemplo la esfera es una esfera es una variedad de dimensión 2 porque localmente se ve como el plano, ¿sí? Justamente, para eso se refería este mito de la Tierra plana, ¿verdad? Y hay otros ejemplos, por ejemplo, el toro o la superficie de una dona, así ustedes agarran una dona de esas que uno come tan sabrosamente, y justamente si uno se para aquí, pues todo lo de alrededor se ve muy planito. A eso se refiere este concepto de variedad. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de algo de dimensión 1, 2 de dimensión 2, y por ejemplo, el espacio mismo, R3, lo que conocemos como R3, esto en sí mismo es una variedad, porque si yo me paro alrededor de cualquier punto, pues ya, de hecho ya estoy en algo que ya es plano de por sí. Entonces, a ese R3 mismo es una variedad de dimensión 3, ¿sí? Ahora, describir más variedades de dimensión 3, así como con dibujos, es un tanto complicado, pero bueno, créanme que pues existen muchas de estas cosas y tratar de entenderlas es uno de los problemas más desafiantes, yo creo que de la matemática desde la época seguramente de Euler, de Gauss y de Riemann. Entonces, y además es una cosa fundamental porque estas variedades, por ejemplo, son objetos que aparecen naturalmente incluso en física. Por ejemplo, nada más por dar un ejemplo rápido, la teoría de la relatividad general de Einstein justamente utiliza el lenguaje de las variedades, ¿no? O sea, él modela absolutamente todo el universo como un objeto que tiene 4 dimensiones, 3 temporales y 3 dimensionales y 1 temporal, y pues justamente pues toda la teoría es acerca de estudiar esta variedad y su curvatura, lo que sea que eso quiera decir. Entonces, en efecto, son objetos que son súper importantes, no solamente en la matemática como curiosidad matemática, porque sí es una curiosidad matemática al final de cuentas, pero también han encontrado aplicaciones muy interesantes en la física, además en física del más alto nivel, ¿no? De la más interesante. Y bueno, además de eso, pues voy a hablar de algunas cosillas. Voy a suponer que todas mis variedades aquí son conexas en el sentido topológico, que lo único que quiere decir es que dados cualesquiera 2 puntos, pues siempre puedo unirlos con un caminito, como aquí, como aquí, como aquí. O sea, todos mis ejemplos en realidad son conexos. Y orientable, no voy a hablar mucho acerca de eso. Y compacto, que tampoco voy a hablar mucho de eso, nada más para no gastar tiempo ni meterme en cosas técnicas. Pero entonces, si a alguien le suena, pues en realidad voy a estar siempre restringido a este mundo, ¿sí? No voy a hablar de ningún otro tipo de variedad. Bueno, y bueno, lo que sucede es que esto de las variedades, yo lo que definí aquí fue una variedad topológica, que de hecho sí lo escribí, ¿sí? Pero también se puede hablar de variedades diferenciables. Tampoco voy a hablar muchísimo acerca de eso, va de nuevo para no gastar mucho tiempo, ¿sí? Pero justamente en el caso que nos interesa, en el caso de las 3 variedades, en realidad no hay ninguna diferencia entre hablar entre variedades topológicas y diferenciales, ¿sí? Y entonces el problema principal, como en la gran mayoría de las áreas de las matemáticas, es clasificar, o sea, poder decir así como ser capaces, tener algún resultado o alguna cantidad de invariantes, de manera que yo sea capaz de, si me dan 2 variedades, yo poder decidir rápidamente o bueno, razonablemente, si estas 2 variedades son equivalentes o no. Y de esto de equivalencia es, bueno, si estoy pensando en el mundo de las variedades topológicas es homeomorfismo, y en el de las variedades diferenciales, pues es un difeomorfismo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar a avanzar un poquito y tengo variedades de dimensión 1. Entonces, como les mencionaba, ¿no? O sea, el ejemplo clásico de variedad de dimensión 1, compacta, cerrada, compacta, ¿qué más dije? No sé, orientable, pues es la circunferencia, ¿no? O sea, ahí está, ¿sí? Y luego lo que resulta es, bueno, si no pido compacta ni nada, en realidad los reales también son una variedad, porque también localmente se ven como planas, ya esto ya lo expliqué, ¿sí? Y lo que uno puede demostrar, que no es un hecho trivial, a pesar de que es muy intuitivo, es el hecho de que la circunferencia es la única variedad compacta
es la única variedad compacta. Y eso se viene del hecho de que, bueno, compacidad esencialmente significa que mi variedad no, como que no se extienda al infinito, y los reales sí se extienden al infinito, ¿verdad? Entonces, si tengo algo que es localmente plano y no quiero que se extienda indefinidamente, pues en algún momento la verdad es que la tengo que cerrar. Eso es la intuición detrás de que la circunferencia es la única variedad de dimensión 1 compacta. Pero a pesar de eso, la verdad es que la demostración no es nada sencilla, ¿sí? La demostración como con todo rigor. Pero bueno, entonces esto acaba el problema, ¿no? O sea, porque yo les decía, esto de clasificar es dar como una cantidad de invariantes que me sirvan para distinguir o para decir, dadas dos variedades de dimensión 1 si son iguales. Aquí si yo doy dos variedades de dimensión 1, pues de hecho son iguales, ¿no? Porque esta es la única. Entonces ahí está, ya acabé mi problema en dimensión 1. Así que voy a migrar a dimensión 2. Y en dimensión 2, como les dije, pues justamente, ¿verdad? O sea, yo ya les di el ejemplo, R2 es una variedad que no es compacta, sin embargo, pues bueno, tengo mi variedad clásica compacta que es la esfera, que ya se les había mencionado porque es una variedad de dimensión 2 además, y también tengo la superficie de mi dona, ¿sí? Y esa superficie de la dona la mencionan mucho los topólogos, le voy a llamar así T2, y yo también lo estoy mencionando en esta charla, porque justamente es otro ejemplo de superficie que además no es equivalente a la esfera. O sea, yo no puedo, digamos, deformar topológicamente el toro en la esfera. Y la razón fundamental por la que no puedo es porque como que acá hay un hoyo, ¿ya vieron? Y puedo atravesar así como a la dona, siempre viendo a la dona alrededor mío, pero a la esfera no la puedo atravesar así, o sea, me tendría que como que meter, pero aquí no, o sea, aquí simplemente no me meto al toro, sino que me meto por el hoyito que está ahí en medio y pues listo, ¿no? O sea, como que no son, topológicamente no son el mismo objeto. Entonces, allá hay dos ejemplos, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a construir otra superficie a partir del toro, y es lo que se conoce como la suma conexa de dos toros. Entonces, para construir la suma conexa, lo que hago es me tomo un toro, ¿sí? Ahí está el toro, ¿sí? Y luego le hago un hoyito. Y luego aquí me tomo otro toro y le hago otro hoyito. Y luego uno de estos dos hoyos, así como por dos líneas aquí, ¿sí? Entonces, bueno, ahí mi dibujo me quedó súper feo, pero creo que puedo hacer un dibujo mejor ya como simplificando toda esta construcción. Y este dibujo simplificado se ve como esto. Es como una superficie como con dos hoyitos muy parecidos a los de la dona, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como la suma conexa de dos toros. Y esta construcción la puedo iterar tantas veces como yo quiera, ¿sí? Entonces puedo tener, por ejemplo, la suma conexa de tres toros, que se va a ver como esto. Ahora tengo tres hoyitos como de tipo dona, y así, ¿sí? Entonces tengo la esfera, el toro, digamos la superficie con dos hoyos, la que tiene tres hoyos, la que tiene cuatro hoyos, y así. Tengo una familia de superficies que están indizadas por los números naturales. Para cada natural, pues sí, bueno, y el cero, pues tengo una superficie, ¿sí? Y va de nuevo, están clasificadas por el número de hoyos del tipo dona que yo encuentre en mi superficie. Y entonces el superteorema de clasificación de superficies, compactas orientables, es que estas son todas las superficies que pueden encontrar. Va de nuevo, si en el caso de dimensión 1 esto no era trivial, en el caso de dimensión 2 tampoco lo es. Digo, con menos, pues no tendría por qué ser trivial, pero es un teorema bonito y es un teorema muy clásico. En realidad, muy viejo, yo diría que de más de 100 años. Y entonces eso acaba mi clasificación de superficies, porque yo soy capaz, ¿no? O sea, si a mí me dan dos superficies compactas orientables, yo me fijo en el número de hoyos de tipo dona y yo puedo decidir muy rápidamente si son equivalentes o no. Son la misma, topológicamente son la misma superficie. Entonces ahí está, acabé con la dimensión 2. Y ahora voy a hablar de la dimensión, bueno, y además voy a hablar de una cosa muy rápida, y es que hay un teorema muy clásico de Poincaré, en el que si yo tengo una variedad de dimensión 2, entonces a cada variedad de dimensión 2 le puedo dar una geometría. Y por una geometría, entiéndase como las geometrías planas justamente de toda la vida, ¿no? De las que se estudian en geometría moderna o en geometría proyectiva, yo no sé qué tipo de materia es esa. Pero bueno, entonces justamente a la esfera, pues se les puede poner la geometría de la esfera, o sea, la heredada de R2, donde yo puedo medir distancias y eso. Al toro le puedo dar una geometría que se conoce como plana, que esencialmente lo que quiere decir es que puedo ver al toro, perdón, como el cociente de R2 bajo la acción de un cierto grupo, que de hecho el grupo lo voy a poner de una vez, es Z cruz Z. Entonces siempre lo puedo ver así, donde actúo por traslaciones. Y de hecho no es trivial, pero también se puede ver que todas las demás superficies, todas las que tienen arriba de un hoyo, al menos dos hoyos, todas se pueden ver como H, como el plano hiperbólico, módulo gamma. Y eso es lo que se conoce como el famoso teorema de uniformización de Poincaré, que pues, al parecer lo demostró Poincaré ahí hace más de 100 años.
Y entonces, lo que resulta es que las superficies no solamente se pueden clasificar así como en esta, pues de esta forma, sino que también geométricamente se pueden clasificar en estas tres categorías, en donde noten que de hecho, pues la mayoría de las superficies, prácticamente todas, son de tipo hiperbólico. Solamente el toro es plano y solamente la esfera es esférica. Eso suena como redundante, ¿verdad? Pero esa es la cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Y esto lo menciono porque va a ser importante al momento de que yo hable de dimensión 3. Pero antes de hablar de dimensión 3, voy a hablar de dimensión 4. Entonces, en dimensión 4 lo que va a resultar es lo siguiente. Lo que va a resultar esencialmente es que ya aquí, como dice aquí ya abajo, es imposible clasificar variedades de dimensión 4. Entonces eso es como un shock, porque es así como, ok, ¿por qué no eres capaz de clasificar variedades de dimensión 4? A lo que me refiero con que son imposibles de clasificar es lo siguiente, como les decía, clasificar significa yo dar un algoritmo, un procedimiento, una cantidad de invariantes, de manera que cuando me den dos variedades de dimensión 4, yo sea capaz de correr ese algoritmo y decidir si estas dos variedades son equivalentes o no. Pero entonces lo que sucede es que hay un invariante que es justamente de variedades que se llama el grupo fundamental. Y esto, si no les suena, no importa, pero la idea es que dada una variedad, pues yo le puedo asignar un grupo. Este es un objeto algebraico, este es un objeto topológico. Entonces le asigno un grupo y bueno, y además cumple algunas propiedades de funtorialidad, pero esas no son tan importantes. Lo importante es que dado un M, yo le puedo asignar un grupo y si yo tengo dos variedades que son equivalentes, tanto en el sentido diferenciable como en el sentido topológico, entonces los grupos, perdón, aquí no era G, aquí era M. Los grupos, pues también son equivalentes en el sentido de grupos, o sea, son isomorfos, ¿sí? Y lo que resulta es que si yo tengo un grupo de dimensión 4, entonces lo que va a resultar es que va a existir n variedad, perdón. Va a existir una n variedad, como las que les dije, compacta o orientable, tal que su grupo fundamental es este grupo. Aquí, por cierto, grupo finitamente presentado. Lo que sea que eso quiera decir, nada más para no decir mentiras, lo voy a agregar. Entonces, esto quiere decir que cualquier grupo proviene de una variedad, ¿sí? Pero además, pues resulta que hay un teorema que me dice que clasificar grupos finitamente presentados es imposible. O sea, esto se demostró. Dado cualquier algoritmo que pretenda clasificar grupos, siempre voy a poder encontrar un grupo que escape de ese algoritmo. O sea, que yo sea incapaz de decir si es mediante ese algoritmo, va a ser imposible que yo sea capaz de decir si es isomorfo a algún otro grupo que sí entre dentro del algoritmo. Bueno, en fin. Entonces, quedémonos con esta idea de que clasificar grupos finitamente presentados es imposible. Y entonces, esto lo que me implica es que clasificar variedades es imposible, porque si yo pudiera encontrar un algoritmo que me clasifica mis 4 variedades o variedades de dimensión más alta, pensemos en solo dimensión 4, entonces ese algoritmo lo podría traducir vía esta flecha a grupos y entonces podría yo clasificar grupos. Entonces ahí es donde llegó una contradicción. Y entonces, bueno, va de nuevo, lo que me quedo con la idea que yo me quedo en la cabeza es que clasificar grupos, así en el sentido que yo les dije, perdón, variedades de dimensión al menos 4, en el sentido que yo les dije, es imposible. Eso no quiere decir que todo esté perdido, ¿eh? O sea, usualmente lo que la gente hace es, bueno, pues me fijo en variedades, por ejemplo, de dimensión 5, que cumplan alguna cantidad de características y, por ejemplo, grupo fundamental trivial o algo así, y esas sí se pueden clasificar, por ejemplo, ¿no? Y hay áreas, bueno, por ejemplo, hay áreas completas que se dedican a eso, y muy en particular, por ejemplo, la que me viene a la mente es teoría de cirugía, que es algo muy famoso en topología de variedades, ¿verdad? O por ejemplo la conjetura de Poincaré en dimensiones altas, que sí está resuelta, pues ese tipo de cosas sí se pueden, pero en general, en toda la generalidad, así considerando todo el universo de 4 variedades, es imposible clasificarlas. Bueno, pero pues bueno, ya exploré dimensión 1, exploré dimensión 2 y les dije qué pasa con dimensión arriba de 4. Ahora, pues la pregunta natural es ¿por qué te brincaste la dimensión 3, verdad? Y la respuesta natural es, bueno, pues porque así se llama tu charla, ¿sí? Pues porque quiero hablar acerca de la dimensión 3. Y bueno, lo que sucede con la dimensión 3 es que la dimensión 3 está justamente en este como limbo, como en este intervalo de un solo número, que es arriba de dimensión 2, donde en dimensión 2 puedo clasificar muy explícitamente mis variedades, y dimensión 4 en donde es imposible clasificarlas. Entonces la pregunta es, si 3 está en medio, ¿de qué lado se va? En donde sí las puedo clasificar,
o en donde no las puedo clasificar. Bueno, la respuesta es que sí se pueden clasificar y yo no es que les vaya a dar la clasificación porque de hecho es como bastante complicado entender el mundo de las tres variedades. Pero les voy a dar una idea de por dónde más o menos va la idea de cómo clasificar tres variedades. Y además tomen en cuenta que, bueno, clasificar variedades de dimensión 2 en algún sentido también era como sencillo porque uno las puede visualizar, ¿no? De hecho, hasta las dibujé, ahí están, ¿no? Sí, pero el problema con dimensión 3 y para arriba es que de hecho las variedades ni siquiera las puedo dibujar, es como difícil visualizarlas. Y entonces lo que hay que hacer en esta situación es pues tratar de describirlas, ¿no? Por medios probablemente más algebraicos, como definir invariantes, como, bueno, en fin, ¿no? Pero entonces ahí va. Dimensión 3. Para dimensión 3, como les decía, el mundo topológico y el mundo diferenciable son lo mismo. Y bueno, lo que quiero observar es que para dimensión 3 también tengo esta construcción de suma conexa, donde yo decía, ¿no? O sea, la suma conexa de dos variedades es yo quito disquitos de los dos, aquí en este caso serían discos de dimensión 3 y las pego así, como que les hago un hoyo y luego las pego y ya obtengo una variedad así. Entonces, si yo agarro cualquier variedad de dimensión 3 y la hago suma conexa con la esfera, pues me va a dar lo mismo. O sea, actúa como, esta suma conexa es como una especie de suma, pues se llama suma de variedades, donde la esfera es un neutro para la suma o para esta operación. Y entonces, pues bueno, una variedad prima, o sea, esto piénsenlo como que es como si fuera el producto, si quieren, en los números enteros. Y entonces, resulta que una variedad prima va a ser una variedad que justamente no se puede factorizar de manera no trivial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una variedad es prima, sí, cuando yo la descompongo como el producto, digamos, de otras dos o como la suma de otras dos, entonces una de ellas es el neutro. O sea, o P1 es S3 o P2 es S3. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora quiero que hagan una analogía con los números enteros, ¿no? O sea, justamente esas variedades primas, en efecto, son como los números primos que no se pueden ya factorizar de manera trivial. Y entonces, el teorema de descomposición prima de Milnor y Neser, lo que nos dicen es justamente como el teorema fundamental de la aritmética. Y es que toda variedad, toda tres variedad, se descompone de manera única como suma de tres variedades primas. ¿Sí? Tal cual. Y de hecho, esto de único, pues obviamente es único salvo el orden de los factores. Entonces es tal cual el enunciado del teorema fundamental de la aritmética. Vale la pena mencionar que este teorema pues tiene dos autores y en realidad Neser lo que demostró fue la existencia y Milnor la unicidad como 20 años después. Entonces, bueno, y este teorema es muy particular de las tres variedades. O sea, por ejemplo, en 4 variedades este teorema ya no es válido. Bueno, entonces ahí está. Esa es como la primer parte, ¿no? O sea, lo que sucede es que, por ejemplo, en el mundo de las dos variedades, déjenme ver, en el mundo de las dos variedades, pues justamente, ¿verdad? O sea, teníamos como la esfera y teníamos el toro. Y el toro es justamente una variedad prima en dimensión 2. O sea, esta definición obviamente hace sentido en cualquier dimensión. Y entonces, con esta variedad prima yo generaba todas. Porque con esta así hacía suma de estas y de esta y de estas y una y otra vez y generaba absolutamente todas las superficies. Entonces, pues uno dice, bueno, pues en dimensión 2 justamente, o sea, entiendo la variedad prima y pues ya tengo todas las demás. Ahora, aquí en dimensión 3, pues más o menos lo mismo, ¿no? Digo, bueno, ahora si quiero entender todas las tres variedades, pues tengo que entender las variedades primas. En este caso, pues tenía nada más una. Bueno, la esfera sí también la quieren tomar como variedad prima. 2 si quieren. Pero ¿cuántas variedades primas hay en tres variedades? ¿Sí? Y la respuesta es que hay muchas. O sea, es así, es un mundo gigante, es inmenso. O sea, de verdad, sí se reduce el problema, sin duda, pero no es tan fácil. Entonces, aquí es donde vienen una cantidad de resultados muy impresionantes debido a mucha gente, y en particular hay 2 resultados de medalla Fields entre los que les voy a mencionar. Y bueno, lo que sucede es que para entender las variedades primas, yo primero tengo que entender unas cosas que se llaman variedades de Seifert. Y una variedad de Seifert esencialmente es lo siguiente. Bueno, esto de aquí vamos a pensar, esto es S1, o sea, la circunferencia, y luego lo multiplico por el intervalo. Y luego lo que voy a hacer es, voy a rotar esto, un racional, así, P entre Q, entre Q grados, donde P y Q pues son enteros, y luego voy a pegar esto con esto, una vez que ya lo torcí. O sea, es así como que agarro este toro, lo tuerzo y lo pego. Y además voy a llevar como algún
voy a rastrear estas líneas, ¿no? O sea, las voy a tomar en cuenta. Y entonces esta línea roja pues se vuelve una circunferencia, mientras que las líneas verdes como que dan vueltas aquí alrededor del toro, pero siempre se cierran, ¿no? O sea, siempre se cierran después de un número finito de vueltas. Y eso es lo que se conoce como un toro fibrado. Entonces, una variedad de Seifert, bueno, y además esto es todo relleno, o sea, perdón, aquí entonces probablemente la regué, no era ese uno, era el disco, era de 2. Entonces, este es un toro sólido, sí, claro, es un toro sólido, con sus fibras. Y entonces, una 3 variedad es una variedad de Seifert si todo punto, pues tiene una vecindad como de este estilo, ¿no? O sea, como este toro así, fibrado, ¿sí? Entonces ahí está. Como que queda así, como que quedan todas las singulares y así. Y entonces lo que va a suceder es que esta variedad de Seifert, o una variedad va a ser de Seifert, si puedo obtenerla de pegar toros como este. ¿Sí? De manera que pues todas las curvas se peguen bonito y entonces esencialmente lo que me queda es una variedad, una 3 variedad que se ve como la unión de fibras así, como unión de circulitos, ¿sí? Y algunos circulitos dan como que se tuercen alrededor de otros círculos, pero todos son ajenos. Entonces es una variedad Seifert, ¿sí? Y estas variedades Seifert son súper importantes porque justamente como se ven como la unión de círculos, pues estas se pueden proyectar a una superficie. En realidad se proyectan a una cosa que se llama una órbita, pero piénsenlo como una superficie y además, pues la primera imagen de cada punto es la circunferencia. Entonces estas variedades Seifert viven en medio entre la dimensión 2 y la dimensión 1. O sea, se pueden estudiar justamente con herramientas de dimensión 1 y con herramientas de dimensión 2. Por eso es que son tan importantes. Y de hecho, Seifert, quien las definió, las clasificó. O sea, es como que de verdad son variedades con las que se puede trabajar, ¿no? De manera muy a gusto. Y aparte tengo variedades atoroidales. Las variedades atoroidales son como todo lo contrario de las Seifert. O sea, las Seifert tienen como todos estos toros aquí metidos y las atoroidales son variedades que esencialmente no tienen toros metidos y en caso de que la variedad tenga frontera, entonces justamente la frontera van a ser toros y los únicos toros que voy a tener metidos en mi variedad atoroidal son aquellos que se pueden empujar a la frontera, ¿sí? O sea, no puedo tener toros aquí adentro que no se pueden empujar a la frontera, ¿sí? Entonces, esencialmente estas variedades atoroidales son, va de nuevo, variedades que son como todo lo más alejado que se puede del mundo de las superficies, digamos, ¿sí? Y entonces esos son como los dos extremos que hay en el mundo de las 3 variedades. Y entonces lo que dice la descomposición de Jacob, Shalen y Johansson, que demostraron por ahí de los años 70, es que si yo tengo una variedad prima, porque les dije, ¿no? O sea, ahora lo que tengo que hacer es entender mis 3 variedades primas. Lo que dice el teorema de Jacob, Shalen y Johansson es, bueno, si yo tengo una variedad prima, yo puedo encontrar alguna cantidad de toros aquí encajados, así todos disjuntos, así como estos dos que acabo de dibujar y que te señalé con flechas, de manera que cuando yo corto a través de estos toros, o sea, yo corto aquí y yo corto aquí a través de estos toros, o sea, yo hago la variedad menos los toros, entonces las piezas que me quedan son o Seifert o atoroidales. Por supuesto que todas pueden ser atoroidales o todas pueden atoroidales. O todas pueden ser atoroidales o todas pueden ser Seifert. Pero entonces es lo que me dice, o sea que ahora a su vez, o sea, esto no pasaba en dimensión 2, en dimensión 3 las cosas es más difícil, y lo que sucede es que ahora puedo agarrar mis variedades y las puedo cortar a través de toros, de manera que lo que me quedan pues son estas superficies Seifert, estas variedades Seifert o estas atoroidales. Ahora, estas variedades Seifert, como les dije, justamente son muy entendibles porque ya están todas clasificadas, uno las entiende muy bien, ¿sí? Y entonces uno lo que dice es, bueno, pues tal vez para entender a las variedades primas yo lo que tengo que hacer es entender a las variedades atoroidales, a estas que no les puedo yo encajar toros de manera no esencial, así se llaman, ¿no? O sea, estos toros que no se pueden deformar a la frontera, pero además son toros así como bien encajados, ¿no? Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo entiendo las variedades atoroidales? O sea, ¿las puedo entender o no las puedo entender? ¿Sí? Y aquí es donde les digo que entran dos teoremas de medalla Fields, o sea, así de este calibre, ¿no? O sea, es tan complicado el asunto que quienes trajeron luz y respuesta a este asunto, pues se llevaron la gloria, ¿no? Y entonces, lo primero, déjenme me hago un poquito aquí al ladito porque me está pegando el sol en la cara. Ahí está, ya no me pega la cara. Ya nada más me inclino un poquito. Ajá. Entonces, lo primero de lo que les quiero hablar es de las geometrías de Thurston. Entonces, Thurston es justamente uno de estos medallistas Fields, una de estas personas que fue acreedora a la medalla Fields, y él era un auténtico genio. Él tenía una visión geométrica impresionante, y yo diría que al día de hoy,
el entendimiento, bueno, el hecho de que las tres variedades ya se considere como un mundo en el que se puede trabajar, un mundo entendible, es gracias a Thorson, a la genialidad de él. Y lo que sucede es que, bueno, a ver, una 3 geometría, si quieren no le pongan mucha atención a esto, pero es como lo que les decía, ¿no? O sea, como en dimensión 2, pues teníamos S2, R2 y H3. Es una variedad riemanniana simplemente conexa, homogénea, que quiere decir que como que tiene muchas simetrías, es muy, muy simétrica, justamente como la esfera, como R2, que tiene muchos ejes de simetría, y unimodular, que quiere decir que tienen algún cociente de volumen finito, lo que sea que eso quiera decir. Pero entonces, en dimensión 3, por el teorema de uniformización de Poincaré que les mencioné, solamente tengo estas tres geometrías. Eso se puede demostrar. Justamente es como consecuencia del teorema de uniformización de Poincaré. Y en dimensión 3, justamente Thurston, en medio de su genialidad y de todas las cosas, las contribuciones que hizo a la teoría de tres variedades, él demuestra que existen exactamente 8 geometrías en dimensión 3. ¿Sí? O sea, en dimensión 2 había 3, en dimensión 3 hay 8 geometrías. Y estas son las geometrías. Por supuesto que está la esférica de dimensión 3, la hiperbólica de dimensión 3 y la plana de dimensión 3, que son las que provienen de dimensión 2. Y además están estas dos que son geometrías producto, ¿sí? O sea, una geometría de dimensión 2, cruz, los reales, ¿sí? Y luego están estas otras tres que, bueno, no voy a hablar muchos de ellas, pero son también geometrías, ¿sí? Entonces voy a decir que una variedad está modelada en la geometría N si M se ve como N entre la acción de algún grupo de isometrías, porque pues, justamente estas se llaman geometrías, porque pues tienen una métrica, y entonces puedo hablar de su grupo de isometrías y puedo hablar de acciones isométricas. Entonces, una variedad voy a decir que está modelada en una geometría, así la puedo ver como el cociente de esa geometría por algún subgrupo de isometrías. Y entonces, pues bueno, ahora yo lo que digo es, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, pero ¿qué tiene que ver esto con mis variedades toroidales o con mis variedades Seifert o no sé qué, ¿verdad? Bueno, lo que tiene que ver va a ser lo siguiente. Lo que tiene que ver es que las variedades Seifert, todas las variedades Seifert van a resultar ser geométricas y van a ser modeladas en alguna de estas geometrías. Ahora, la ventaja, a pesar de que las variedades Seifert ya estaban como muy clasificadas, es que esto de las geometrías, pues, para estudiar geometrías, pues uno tiene como muchas herramientas, ¿no? O sea, las herramientas de la teoría de grupos de Lie, de la geometría riemanniana, de la geometría diferencial. Entonces, pues, hay un mundo muy rico, hay una interacción como muy rica que entonces se puede ver aquí entre variedades Seifert y geometrías. Y entonces esto me dice que también las variedades Seifert, desde el punto de vista de la geometría, pues también están bien entendidas, o sea, están muy bien entendidas. En el sentido de que, pues, que sí se les puede dar una geometría. A lo mejor una cosa que les debí de haber dicho antes es que no a cualquier tres variedades se le puede dar una geometría. O sea, una tres variedad a la que se le pueda dar una geometría, en realidad es una variedad bastante singular, a diferencia de dimensión 2, en donde a todas se les podía dar una geometría. Sí, eso debí de haberlo mencionado. Una disculpa. Pero bueno, entonces, ahora las variedades atoroidales. ¿Qué pasa con las variedades atoroidales? Porque de esas no sé nada, salvo que no se les pueden encajar todos. La verdad es que no tenía absolutamente ninguna herramienta para entenderlas. Y entonces esto de las geometrías es lo que me da la herramienta para entenderlas. Pero va de nuevo, estos dos teoremas que están apareciendo en la pantalla, justamente, el de arriba, el primero, que dice Perelman, le valió la medalla Fields a Perelman, que la rechazó por motivos personales, y el segundo le valió, bueno, creo que a Thurston le dieron la medalla Fields por varias contribuciones, pero yo diría que ese es uno de los teoremas más grandes que demostró Thurston en toda su carrera, y es que esencialmente lo que dice esto es que, bueno, si tengo una variedad toroidal con grupo fundamental finito, entonces en automático es esférica. Y si es de grupo fundamental infinito, en automático es hiperbólica. Entonces todo lo que me dice es que de veras, todas las variedades toroidales las puedo entender, pues porque provienen con una geometría. Y va de nuevo, que tengan una geometría son buenas noticias. O sea, eso me está diciendo que de verdad tengo muchas herramientas para estudiarlas. Y entonces, regresando a la descomposición de Jacob, Shalen y Johansson, pues si yo tengo una variedad prima, recuerden, si yo quiero entender una variedad cualquiera, primero la descompongo en primos. Y luego digo, bueno, voy a tratar de entender cada uno de los pedazos primos. Y cada variedad prima yo le puedo aplicar su descomposición de Jacob, Shalen y Johansson y la corto a través de toros. Y cada pieza me queda o Seifert o atoroidal, perdón. ¿Sí? Pero además, pues justamente estas, las Seifert, pues a cada una les puedo dar una geometría y estudiarlas a través de su geometría, y cada toroidal pues la puedo también estudiar pues a través de su geometría, que es o S3 o H3.
¿sí? Y pues bueno, entonces ahí es donde ya, ahora sí ya puedo, creyendo este mantra de que tener una geometría sobre una 3 variedades es bueno, pues yo ya estoy así como súper listo, súper preparado para comenzar a estudiar mis 3 variedades. Y eso es justamente lo que hago, ¿no? O sea, me pongo a estudiar así como de, pues la primera pregunta es como, ¿cuántas variedades de cada estilo hay? ¿No? O sea, ¿cuántas variedades geométricas hay? O sea, modeladas en alguna geometría. Y lo que sucede es que, por ejemplo, hay unas geometrías muy sencillitas como esta y como esta, que solamente tienen, de hecho, un número finito de variedades que están modeladas en esta geometría. 4 en la de arriba y 6 en la plana. Entonces, esto es así como, wow, ¿no? O sea, ya prácticamente ya tengo una clasificación ahí muy bonita de estas variedades. No prácticamente la tengo, ¿no? O sea, ahí tengo una clasificación muy bonita. Y de hecho, también clasificar las Sol y las Nil también es muy sencillo, ¿sí? Estas también, de hecho, también son como más o menos sencillas de clasificar. Las esféricas se conocen perfectamente, ¿sí? Y esta otra, pues también se pueden entender muy bien. Probablemente el caso más difícil, como en el caso de 2 variedades, es el hiperbólico. O sea, en el caso de 2 variedades, casi todas las superficies eran hiperbólicas. En el caso de 3 variedades, digamos que casi todas las 3 variedades van a resultar ser hiperbólicas. Bueno, casi todas las 3 variedades geométricas van a resultar ser hiperbólicas y ese es el caso muy difícil, el cual ha sido estudiado de lo más extenso. De hecho, ha habido, justamente se dieron un par de premios de $1 millón cada uno en los últimos 20 años en gente que ha terminado de entender el mundo de las 3 variedades. Entonces hay resultados así impresionantes y yo diría que este caso también está bastante bien entendido, aunque para ser bien honestos yo no soy experto en eso, ¿sí? Pero bueno, entonces hay también resultados en 3 variedades en los, de hiperbólicas que ya prácticamente ya han develado como la mayoría de los secretos de estas geometrías. Y entonces, pues yo lo que les quería mencionar justamente es esto, ¿no? O sea, ya casi, pues no sé, creo que me habían dicho que como media hora tenía, ¿verdad? Para dar mi charla. Sí, profe, entonces cerca de 30 minutos, pero si necesitas unos minutos más, puedes continuar, no hay ningún problema. Ok, y nada más quiero mencionar muy rápidamente, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nada más para que esto no sea como nada más una charla acerca pues de resultados muy, ya ahora a la fecha prácticamente clásicos, porque el resultado de Poincaré es de hace 20 años. Pues nada más quiero mencionar así muy rápidamente, pero no me voy a meter para nada en detalles, que pues yo he trabajado justamente con esas 3 variedades. O sea, nada más por mencionar, voy a mencionar 3 trabajos, que son los 3 trabajos que he hecho acerca de 3 variedades, y de hecho con Jean-François Lafont, con Kyle Jochen, y pues bueno, pues yo, ¿sí? Calculamos unos invariantes de 3 variedades que se conoce como la dimensión virtualmente cíclica. No, va de nuevo, no, ni siquiera la voy a definir porque pues es como complicado definirla. Pero justamente por eso es que les platiqué de cómo se entienden estas 3 variedades. Aun cuando no defina yo el invariante, la estrategia de la demostración es justamente primero calcular la dimensión virtualmente cíclica para cada uno de estos casos, uno por uno. Así voy calculando la dimensión para cada uno de estos casos. Y luego, utilizando la descomposición de Jacob, Schalling y Johansson, yo agarro una variedad prima, la parto en pedazos y pues cada uno de los pedazos yo sé su dimensión y luego pego las dimensiones y pues así es como conozco la dimensión de una variedad prima. Y luego, si yo quiero calcular la dimensión de una variedad en general, la descompongo en primos y yo ya me sé las dimensiones de cada una de sus piezas primas y las pego y ya obtengo la dimensión de una variedad, de una 3 variedad cualquiera. Ese es como uno de los resultados que tenemos. Y luego, en un artículo del año pasado, este es del 2000, de hecho es muy, muy reciente, de 2019, en el 2020, con un alumno mío de doctorado, Porfirio León Álvarez, y yo calculamos en el 2020, ¿qué fue? El año pasado, 2021, también la dimensión, una cosa que se llama la dimensión virtualmente abeliana. Y va de nuevo, ¿no? La estrategia es muy del estilo. Y también en el año pasado, junto con Juan Pineda, dicho sea de paso, mi asesor de doctorado, ahora, nunca lo había pensado, pero está bonito, ¿no? O sea, tengo un resultado con mi asesor de doctorado y uno con quien yo estoy asesorando. Está bonito eso, no lo había pensado. También en el 2020, calculamos la teoría algebraica, que estos son invariantes muy clásicos de topología algebraica.
de todas estas variedades. Y la estrategia va de nuevo lo mismo, ¿no? O sea, entendemos la teoría algebraica de cada uno de estos casos. Dicho sea de paso también, esta teoría algebraica en espíritu de verdad es muy distinta de estas dos, a pesar de que en realidad los tres artículos están muy relacionados, tienen construcciones muy parecidas. En naturaleza, pues estos tres invariantes son muy distintos. Y entonces, pues también, ¿no? De nuevo calculamos la teoría algebraica de cada uno de estos de variedades geométricas modeladas en alguna geometría, y luego de eso lo promovemos a variedades primas utilizando Jacob, Schalin y Johansson, y luego lo promovemos a cualquier variedad utilizando la descomposición prima de Nesser y Milnor. Entonces, pues en caso de que les llegara como a interesar este mundo de las tres variedades invariantes algebraicos, topológicos o de topología algebraica acerca de tres variedades, pues es el tipo de cosas que a mí todavía me siguen interesando. He estado trabajando en esto pues los últimos, bueno, entre otras cosas, los últimos 3, 4 años. Y pues bueno, eso es lo que yo les quería contar, ¿no? Espero no haber sido tan aburrido o técnico en mi charla, pero creo que con esto voy a terminar. No, profe, para nada aburrido, la verdad, muy, muy chévere. Jairo, no sé si iniciamos por las preguntas o si puedo yo primero hacer unas preguntas también. Ya hay como 2 comentarios acá en el chat. El profesor Sebastián, que es físico, hace un comentario, profe Luis. Primero te comenta así, que ese tema le recuerda mucho el Premio Nobel de Física de 2016, que trataba de fases topológicas de la materia, ¿no? Los materiales topológicos podrían ser utilizados en la nueva generación de productos electrónicos, superconductores y futuras computadoras cuánticas. Entonces, el profesor Sebastián concluye acá que entiende que el tema que maneja se utiliza bastante para describir tipos de materiales. Profe, no sé si tú quieres aportar algún comentario. Sí, sinceramente no lo sé. Él lo afirma, ¿verdad? O sea, él es físico, él lo sabe. De hecho, yo soy el que va a agradecer el comentario. De verdad, creo que se me hace que no lo sabía. Lo del Premio Nobel del 2016 sí lo sabía. Esto de los cambios topológicos de fase. De hecho, vi un par de charlas acerca de eso y en efecto, o sea, lo que hacen, bueno, el trabajo del Premio Nobel utiliza herramientas muy duras de topología algebraica, o sea, en serio muy duras, cosas que se llaman clases características, en donde justamente ellos calculan algunas clases características de ciertas variedades, justamente, no sé exactamente si de dimensión 3, eso yo no lo sé. Pero en efecto, o sea, es una herramienta matemática muy en esta naturaleza, ¿no? Muy en este espíritu. Entonces, pues sí, ¿no? Como les comentaba, ¿no? O sea, esta matemática en realidad es muy, pues es útil, ¿no? Para planteamientos teóricos de problemas físicos. Entonces, pues sí, ahí está la intersección sin duda, de la matemática y de la física. Y gracias por el comentario. Gracias, profe, muy amable. El profesor Henry Núñez, acá también profesor del área de física, te felicita por la charla y te hace una pregunta, profe. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se podría interpretar geométricamente una métrica definida en las variedades 2 y 3? ¿Cómo se podría interpretar cómo, perdón? ¿Cómo se podría interpretar geométricamente una métrica definida en las variedades 2 y 3? Voy a publicar, profe, si tú quieres echar una mirada también. Sí. A ver, por ejemplo, en dimensión 2, ¿verdad? O sea, en dimensión 2, por ejemplo, es como bien sabido, porque ¿qué es una métrica, no? O sea, al final de cuentas, una métrica, perdón, pues es esta forma en la que nosotros podemos medir distancias, ¿no? O sea, de ahí viene la palabra métrica, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en la esfera, pues uno lo que puede hacer es, si uno tiene 2 puntos, pues siempre va a existir va a existir al menos un círculo de radio maximal en la esfera que una estos dos puntos, ¿sí? Entonces, pues bueno, en este círculo yo tengo 2 formas de irme de un punto al otro, ¿no? O sea, o esta forma o irme por el otro lado. Entonces me fijo en la forma, en el camino más corto, y lo mido, así tal cual, así como yo lo mediría si quieren en cálculo 2, cuando uno hace integrales de línea, mido la longitud de la más corta, y eso es a lo que le llamo la distancia. O sea, por definición es la distancia entre esos 2 puntos, ¿sí?
Y entonces, en ese sentido, pues yo puedo hablar completamente de distancias entre puntos, ¿no? Y también puedo darle sentido a la noción de ángulo. Y de hecho, prácticamente puedo hacer toda la geometría euclidiana, toda la geometría euclidiana esta de la geometría moderna la puedo hacer en la esfera, ¿sí? En ese sentido es que yo puedo pensar en estas geometrías así como en el sentido más clásico métrico, ¿no? O sea, medir distancias. Y en el toro es lo mismo, ¿no? O sea, puedo justamente, si yo tengo dos puntos, pues justamente pues yo tengo una forma de medir distancias, que de hecho aquí es un poquito, a lo mejor se ve un poquito más complicado, pero la forma es la siguiente, ¿no? O sea, mediante esta acción, como yo les decía, bueno, yo puedo pensar en el toro, si quieren, en este círculo unitario, identificando estos pares de lados, ¿no? O sea, como que haciendo primero enrollando el cuadrado para hacer un tubo y luego pego los extremos del tubo. Y esto me sirve para cuadricular. Puedo cuadricular, ¿no? Extender a una cuadrícula esto. Y entonces este punto pues se va a subir a un punto de aquí, pero también a todos sus trasladados por enteros. Y este punto también, ¿sí? Entonces pues puedo definir la distancia. Cuando yo subo estos dos puntos al mismo cuadrado, pues puedo medir la distancia así como prácticamente como en el plano. Esto no es del todo correcto, pero es nada más para dar una idea de más o menos cómo se define la distancia. Entonces, resumidas cuentas, yo puedo como hablar de distancias en el toro. Ahora, otra forma también de hacerlo de manera muy formal y muy concreta, bueno, concreta desde el punto de vista del cálculo, es que como este toro tiene una estructura diferenciable, pues justamente yo también puedo hablar de caminos y puedo definir la longitud de un camino con la famosa integral de línea, de la forma bueno, la clásica, ¿no? Con una integral, y entonces me puedo fijar en el camino más corto. De hecho, esta es la forma como correcta de definirla. Esta si quieren, un poco ignórenla, pero entonces me fijo en el camino más corto, y esa, que de hecho es lo que le llamo la geodésica, su longitud es la longitud entre estos dos puntos. Entonces, en ese sentido es una geometría, ¿no? Esto es como más como matemático formal, digamos, más en el espíritu del programa de Erlangen de Felix Klein, pero en el espíritu más de Riemann, que es el que él lo que quería era medir distancias, pues esta sería la forma en la que uno puede pensar en estas métricas, ¿no? Y lo mismo con estos, ¿no? O sea, me fijo en que los caminos minimales y esas son las distancias. Entonces, en ese sentido son métricas, y en tres variedades es exactamente lo mismo. O sea, esto de tener una métrica en tres variedades, justamente yo puedo medir distancias, ¿sí? Si yo tengo una variedad, tres variedad modelada en alguna geometría, yo puedo tomar dos puntos, me puedo tomar un camino, y si está modelada en una geometría, esencialmente esa geometría lo que me da es una forma de volumen en esta variedad, ¿sí? Y utilizando la forma de volumen, y bueno, me da como toda una geometría diferencial aquí, esa forma, pues yo puedo calcular distancias, ¿sí? O calcular longitudes de caminos. Y entonces esa forma de calcular longitudes de caminos me dice, bueno, pues tómate el camino de longitud minimal, y esa es la distancia entre estos dos puntos. Así es como funcionan estas geometrías, pues desde el punto de vista métrico, ¿no? Más allá de pensarlas nada más como cocientes de estos espacios homogéneos y así. No sé si eso responderá a la pregunta. Yo pienso que sí, profe. No sé, profe Henry, si necesitas alguna aclaración adicional, profe, nos puedes escribir acá y volvemos a preguntar al doctor Luis. Mientras el profe Henry quizá nos manifiesta si tiene claro la respuesta. Aprovecho, doctor Luis, para hacerte otra pregunta que también viene del profesor del área de física, del profesor Sebastián, que el profe ahora sí te hace una pregunta. Primero comenta que es una pregunta corta desde una persona, en su caso, que no tenía mucho dominio del tema. Pero la pregunta es, en una dimensión superior a 3, ¿cómo se imaginaría la forma de una estructura topológica de ese tipo? Bueno, eso es complicado. Eso sí es sí es más complicado. Bueno, lo que sucede es que, a ver, es que incluso, bueno, incluso concentrándonos como en las variedades más sencillas, no compactas, sería Rn, ¿no? O sea, por ejemplo, R4, R5, pues la verdad es que ahí tener como una imagen geométrica de estas cosas es como complicado, ¿no? Porque vivimos en un mundo 3 dimensional, 4 si quieren tomar la dimensión temporal,
Entonces es complicado en realidad imaginarse cosas así tan grandes, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, sobre todo cuando uno está trabajando con estos espacios de dimensión alta, en álgebra lineal, hay varios truquillos, ¿verdad? Uno de ellos, pues, es dar coordenadas, ¿no? O sea, como me imagino un punto aquí, pues me imagino como un conjunto de 2, 3, 4 coordenadas, ¿verdad? Y entonces eso más o menos me dice cómo puedo ya ubicarme en el plano. Y lo mismo aquí, ¿no? X1, X2, X3. Entonces lo que digo es que la verdad es que tener como intuición geométrica acerca de estas cosas es complicado, pero entonces uno lo que hace es usualmente es bajarse como a algo más algebraico, ¿no? Algo que tenga como más símbolos y que nos ayude a más o menos entender qué es lo que está pasando. Y entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una variedad, pues yo que sé, de dimensión 4 o 5, pues bueno, lo que les dije es que alrededor de cada punto va a tener una vecindad, pues que justamente se va a ver como R4, como R5, dependiendo de la dimensión. Y entonces, pues lo que tengo es que pues tengo como justamente también un sistema de referencia o de coordenadas, pero solamente que de manera local, o sea, muy local, no de manera global. Y entonces, pues es una forma en la que uno se puede imaginar. Ahora, a la hora de estar estudiando variedades ya de manera mucho más, pues ya más centrados en el tema, ya más centrados en estas cosas, pues uno pues se agarra de mucha herramienta matemática, ¿no? O sea, invariantes que no solamente son como estas entradas, sino cosas más, pues, más conceptualmente más elaboradas como, pues, la teoría de grupos, la teoría de anillos, álgebras, varias cosas. O sea, sí hay como toda una herramienta matemática para tratar de entenderlas. Sin embargo, pues todavía a la fecha hay muchos problemas abiertos acerca de cómo entender variedades de dimensión alta, ¿no? Pero va de nuevo, desde el punto de vista así como intuitivo, geométrico, visual, sobre todo visual, pues yo no sé, no, creo que no tendría ninguna respuesta satisfactoria al respecto. Sí. Gracias, profe. Bueno, profe, acá no tengo otras preguntas. El profesor Henry agradece la respuesta anterior. Y bueno, profe, para no nos avanzarmos mucho, yo voy a aprovechar también y felicitarte por tu charla. Fue un gusto, la verdad, escucharte hablar de un tema que para mí, que soy biólogo, es bastante complejo. Incluso acá estaba pensando mientras tú comentabas que yo he logrado entender mucho de las ideas, de los conceptos, quizá no la matemática por detrás de lo que tú estás comentando, por las limitaciones que tengo yo como biólogo en algunas competencias matemáticas. Pero me ha hecho, profe, recordarme que, bueno, yo soy doctor en bioquímica también, y en bioquímica se habla muchísimo de topología, o sea, por todos os lados, cuando uno empieza a profundizarse en bioquímica, las topoisomerasas, y se habla de las proteínas en la membrana, y tú puedes ir a la ecología también, ¿no? La ecología topológica, y la verdad es que mi reacción cuando llegaba a estos puntos era asustarme y dejarlo de lado, decir, no me voy a poner por ahí porque debe ser demasiado complejo. Y bueno, profe, la verdad que felicidades por la charla porque me ha despertado una curiosidad grande de echar una mirada a esas topologías aplicadas a la bioquímica, a la ciencia biológica. Y la pregunta que tengo, profe, no sé si tú vas a tener la respuesta, pero me viene la curiosidad. ¿El ADN se clasificaría en dimensión 3, 4? ¿Cómo es posible clasificar, por ejemplo, la molécula de ADN en una de esas dimensiones? Sí, pues no sé, sí, creo que, a ver, de hecho, sí es una, ¿sabes qué? A ver, voy a hacer un pequeño comercial ya que me dijeron que lo podía hacer. Claro. Además bueno, de estas cosas de investigación que hago, pues también hago docencia, obviamente ahí doy clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero además, junto con mi esposa tenemos un canal de YouTube que se llama Arilyn's Mad World. Creo que no sé si tengo el enlace a la mano. Eh, pero el asunto es que en ese canal justamente entrevistamos a matemáticos y apenas antier entrevistamos a una profesora también de aquí de la facultad para que nos explicara qué es la topología. Entonces ella nos explicó así como más o menos cómo funciona y ella habló de la hélice de ADN justamente. Entonces es muy curioso que me preguntes eso porque tengo la respuesta en la cabeza de esta profesora, de Patricia Pellicer, y ella lo que decía es, bueno, lo que sucede es que en efecto, ¿verdad? O sea, hay varias cosas, ¿no? O sea, la molécula de ADN, que es una, pues todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Todos hemos visto imágenes de esto, pues es una hélice, ¿no? O sea, en el sentido de que esta curva, ¿sí? Esta curva, pues bueno, esto es una curva,
y la otra también es una curva, ¿verdad? Que justamente forman una figura geométrica que se llama una hélice, y luego aparte aquí hay como unas cosas, ¿no? Unas moléculas, no sé, yo ni siquiera sé cómo llamarles, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí hay cosas, y pues en principio esto se sigue como enrollando y enrollando, ¿sí? Y al menos el comportamiento de estas componentes del ADN, pues sin duda se comportan como algo de dimensión 1, pero esto se enrolla y se enrolla y se enrolla hasta que forman finalmente los famosos cromosomas, ¿no? Estas estructuras, ¿no? ¿Sí? Ahora, una cosa que es bien interesante y que ella comentaba hace 2 días, y de hecho yo he escuchado también pláticas acerca de esto de una matemática ella es mexicana, pero está en alguna universidad de California. Ella estudia justamente el ADN desde el punto de vista topológico, y ella utiliza algo que se llama la teoría de nudos. Entonces, esta teoría de nudos, esencialmente, como te decía, esto es como algo de dimensión 1, a pesar de que parece que como que está medio un poco más robusto, en realidad se comporta más como un hilo, como algo de dimensión 1, ¿sí? Que se enrolla y se enrolla y se enrolla y se enrolla y se enrolla. Y esto es lo que se conoce como un nudo. Este es como tal cual, ¿no? Así un nudo como los de toda la vida, ¿no? Así la agujeta o una cuerda, una soga, uno la enrolla y luego la vuelve a pegar. Esto es un nudo. Y estos nudos viven en un espacio, ¿no? O sea, viven en este espacio, justamente nosotros vivimos en R3, y eso es lo que se conoce como la teoría de nudos. Y el punto de vista bueno, la forma de estudiar esto desde el punto de vista de la topología es saber cómo se comporta este nudo, por ejemplo, yo qué sé, o sea, cosas más complicadas como esto, cómo se comporta dependiendo de cómo esté anudado. Entonces, al menos lo que yo he visto desde el punto de vista de la topología es que la hélice, el ADN, sí lo estudian utilizando topología, utilizando este tipo de teorías, ¿no? O sea, cómo una cuerda se encaja en R3, ¿no? O sea, o las diferentes formas en las que se puede encajar y cuáles son sus propiedades. Porque el ADN, pues yo no soy experto, para nada, definitivamente, pero pues tiene un comportamiento bien especial porque cuando se separa la célula, pues debe de tener una configuración muy particular para que esté como bien enrollada, pero al mismo tiempo se pueda separar, ¿no? Y no haya como cosas catastróficas ni pérdidas de información y así. Entonces, sin duda el ADN pues tiene ahí alguna estructura topológica que ayuda a que se pueda replicar, ¿no? Pero no soy experto, definitivamente no soy experto en la materia, sí. No, profe, pero ya me aclaró un poco y yo intento acá recordarme algunas cosas que ha estudiado, porque la verdad, profe, que en bioquímica, cuanto más uno se profundiza, más aparece la matemática y la topología, y en bioquímica topología está por todos los lados. Entonces, yo tengo una pelea conmigo mismo, que vencer ese bloqueo, ¿no? Y mi pregunta final, profe, va nesse sentido. Las personas que trabajan con topología, por general, son matemáticos, imagino yo, ¿sí? Y son matemáticos Sí. que se aventuran al biológico. Pero ¿hay biólogos que se han involucrado quizá en topología o sería una matemática muy avanzada? ¿Tú sí conoces biólogos que se hayan metido por ahí, profe? Híjole, la verdad no sé. Sí, mira, bueno, esta matemática, híjole, es que de verdad que no me acuerdo de su nombre. He visto un par de charlas de ella. Bueno, no me acuerdo de su nombre, que está allá en alguna universidad de California. Ella recuerdo que mencionó que tenía un grupo multidisciplinario de gente y sí tenía biólogos, o sea, sí tenía biólogos trabajando o sea, en cosas relacionadas con las que ella trabajaba, donde ella sí es matemática y ella incursionó en el mundo de la biología, ¿no? Concretamente en esto del ADN. Y recuerdo que ella decía que tenía un grupo multidisciplinario que sin duda incluía biólogos. Ahora, que yo conozca de manera personal a biólogos que hayan incursionado como en un estudio topológico de estas cosas, no, la verdad es que yo no conozco, pero eso es a lo mejor por mi falta de contactos, ¿no? Sí, No, tampoco me atrevería a decir que no lo hay. no, yo pienso, profe, que debe ser muy duro porque requiere una matemática que por general los biólogos no lo tienen. A mí me parece que quizá pase lo mismo que nos pasa con la bioinformática, ¿no? Donde los biólogos trabajan con los ingenieros de sistema, con los programadores y cada uno contribuye un poco al proceso, ¿no? El biólogo desde la visión biológica y los programadores. Imagino que en esta área topológica aplicada a biológicas deba pasar algo así también, pero no, profe, muy amable, de verdad, muchas gracias. Me ha dejado bastante interesado en saber un poco más de sistemas de topología aplicado a las biológicas. Entonces, ya por el horario, profe, también para que no avanzarmos mucho, no abusarmos mucho de ti, te agradezco mucho por tu
presentación, por tus respuestas, la verdad muy didáctico. Tengo certeza ahí que a muchos asistentes les ha agradado la charla. Y claro, profe, envíanos el enlace del canal tuyo y con mucho gusto lo podemos promover también en las redes sociales del departamento. Ah, súper, sí, sí se los voy a mandar porque de verdad es un proyecto que pues le hemos invertido como alguna cantidad de tiempo y yo creo que sí es un proyecto muy bonito. De hecho, si me dan un par de segunditos, bueno, unos 5 o 10 segunditos, sí puedo mandarles el canal. Claro que sí, profe. Aquí Ahí podemos, cuando publiques, profe, por ejemplo, capítulos nuevos también, con mucho gusto podemos promoverlo y te ayudar también a divulgar ese canal. Nosotros tenemos un compromiso bastante grande con la divulgación de la ciencia. Es un proceso a mediano y largo plazo, ¿no? Porque estamos iniciando, pero la idea es esta, apoyar todas las iniciativas de divulgación de la ciencia, sea para alfabetización científica o sea temas un poco más complejos a públicos más específicos. Entonces, cuando sí. tengas el enlace, profe, puedes enviar también a través del doctor Ismael. No hay problema y con mucho gusto Jairo nos apoya con esa divulgación, ¿ok? Sí, 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 de acuerdo. Dale, bueno. Bueno, aquí está el canal el enlace del canal. Y bueno, como les digo, ahí tenemos una cantidad de entrevistas, de verdad que ya son bastantes. Y no solo eso, de hecho tenemos en ese canal también muchos videos de mini tutoriales que son con los que damos clases de varias materias. Bueno, lo que se conoce aquí en México como Álgebra Superior 1, 2, Geometría Analítica, Teoría de Grupos, varios. Tenemos mucho material. En ese canal creo que son como arriba de 300 videos. Y luego aparte yo tengo otro, que de hecho estoy pensando en migrar mi contenido a este otro canal. También tengo arriba de 200 videos, también pues de las materias que imparto, ¿no? Claro, no, excelente, profe. Ya tengo acá el enlace y compartí a los asistentes en el chat. Y bueno, mañana o la otra semana pido a Jairo que nos apoye con la divulgación, ¿ok? De acuerdo. Dale, profe, muchísimas gracias. De verdad, un placer ahí recibirte. Ojalá puedas regresar a futuro y seguir, y que nosotros podamos seguir aprendiendo un poco más de topología. Sí. Por cierto, nada más como un último comentario, también antes de que se me olvide. Bueno, aquí en México, no estoy muy seguro cómo funciona ahorita, quizá debí de haberme informado antes de esta charla, pero por ejemplo Ismael, que él estudió aquí en México, pues hubo beca para él, por ejemplo, ¿no? Para venir a estudiar un posgrado aquí en México. Entonces, si hubiera gente interesada, por ejemplo, de la Universidad de la Costa, gente que nos está viendo, yo les recomendaría mucho que investigaran, porque no tengo la información así como con todo detalle, la posibilidad de becas para estudiar posgrado en matemáticas aquí en México, concretamente pues aquí donde yo estoy en la Ciudad de México, o hay otras sedes como donde estudiamos Ismael y yo en Morelia. También yo les recomendaría fuertemente que lo fueran checando. Si tienen alguna duda o así, me pueden mandar un correo, ¿no? Yo no tengo toda la información como acabo de decirlo, pero pues también me puedo informar y podemos checarla, siempre la posibilidad de alguna oportunidad de beca en posgrado aquí en México. Gracias, profe, muy amable también por la invitación. Nosotros tenemos un número bastante grande de profesores, muchos ahí o están cursando doctorado o tienen planes de cursar doctorado y bueno, ojalá también puedan revisar esa opción. Yo veo que hay muchos colombianos estudiando en México en varias áreas y bueno, es una oportunidad. Entonces, muchas gracias, profe, también por reforzar esa invitación. Sí, perfecto. Dale. Bueno, profe, entonces voy aquí finalizando el evento. Te agradezco una vez más en nombre del departamento. Agradezco también al doctor Ismael por la sugerencia, por invitarte también y presentarte al departamento. Y agradecer también a todos los asistentes por sus preguntas y por la asistencia. ¿Ok? Nos vemos en 15 días con otra charla en otra área de conocimiento y espero tenerlos ahí todos presentes. Y a ti también, profe, siempre bienvenido cuando quieras acompañar los seminarios. Muchas gracias y gracias por la invitación. Dale, feliz noche a todos, cuídense mucho. Chao, chao. Bye.